Buenas tardes a todos los hermanos, o buenas noches, como siempre decimos, depende del lugar en que se encuentre. Vamos a continuar con la sexta plaga y vamos a ver un puntito nada más antes de iniciar el estudio de la sexta plaga que algunos querían saber, eh, que habíamos leído en Apocalipsis, y si ustedes pueden buscarlo, en el capítulo 16, en el versículo 11, cuando Dios en la quinta plaga castigaba a la humanidad, a cierta parte de la humanidad, y dice que por, el, por la plaga esa que Dios estaba mandando, blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Lo que lleva a preguntar de cómo arrepentirse ellos de sus obras si en el momento en que se acaba el tiempo de gracia ya no hay arrepentimiento. Y bueno, ya lo hemos estudiado, que Dios, previo al fin del tiempo de gracia, hace el último llamado con potencia, llamando a la humanidad a que se arrepienta antes que Dios castigue a la humanidad sin mezcla de misericordia y sin gracia. Pero aunque el hombre quiera arrepentirse, no puede hacerlo sin que el Espíritu de Dios trabaje en él. Pero el Espíritu de Dios ya va a dejar de trabajar en la humanidad después del gran llamado de Apocalipsis 18:1, que alumbra a toda la tierra con su gloria. Y los que rechazaron quedan perdidos para siempre. Entonces ahora yo muestro un versículo que yo lo dije en aquella oportunidad de memoria, Hechos capítulo 11, versículo 18. ¿Quién da el arrepentimiento? ¿Cómo viene el arrepentimiento? Si ustedes son estudiosos de la Biblia o fueron o son instructores bíblicos, lo deben conocer de memoria. Hechos, capítulo 11, versículo 18. Entonces dice allí, oídas estas cosas, que lo escucharon hablar a Pedro, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué leemos allí? Que esta gente, estos cristianos, al verlo al apóstol Pedro predicarle por primera vez, predicarle a los gentiles y que haya caído el don del Espíritu Santo sobre ellos y que lo hayan recibido a Cristo y que hayan sido bautizados, lo reprendieron a Pedro, pero cuando Pedro explica cuál fue la razón, entonces oídas las palabras de Pedro, callaron y glorificaron a Dios diciendo que, algo que es importante para que aprendamos nosotros, aprender que, de manera que también a los gentiles, que para los judíos era rarísimo que Dios busque a los gentiles, pero con Pedro y con Pablo se inició el periodo de los 2000 años, redondeando, dado a los gentiles. Pero ellos reconocen que Dios les ha dado arrepentimiento para vida. Dios es el que da el arrepentimiento y el hombre es el que sale al encuentro de ese llamado misterioso y poderoso del Espíritu Santo. Y entonces viene el arrepentimiento que viene del cielo unido al hombre que sale al encuentro de Dios. Si endurecemos el corazón, se retira el Espíritu Santo y no nos da más arrepentimiento. Puede haber un remordimiento por los dolores que tenemos, por los problemas que tenemos, por lo que fuese, son sentimientos de remordimiento y aunque digamos estoy arrepentido de haber hecho esto, no es arrepentimiento. El arrepentimiento que viene del Espíritu Santo produce en el hombre una tristeza, como dicen otros textos, tanto el apóstol Pablo lo dice, como lo dice también Jeremías, que el arrepentimiento produce dolor y sufrimiento y genuino deseo y lucha por abandonar el pecado. El que tiene remordimiento que es propio del hombre no nos lleva a un cambio.
y podremos estar todos los días de la vida ahí, me arrepiento, cómo quisiera ser así, cómo quisiera ser así, y no tenemos ayuda del Espíritu de Dios. Pero esta gente que blasfema a Dios, ellos sienten el dolor, pueden sentir el dolor, pero en este caso no hay ni arrepentimiento, ni siquiera remordimiento, sino ira en contra de Dios. Y como dice el texto de la plaga, que blasfemaron a Dios, blasfemaron al Dios del cielo en vez de arrepentirse. Y Dios no le da el arrepentimiento porque se acabó la gracia. Aunque Dios le dé otra oportunidad de arrepentimiento, ya Dios está sabiendo que el hombre no va a salir al encuentro del trabajo del Espíritu Santo. Entonces ya el hombre perdido, se acabó el tiempo de la gracia, en medio de la ira de Dios por las plagas que están cayendo, por toda la catástrofe, y las guerras y las explosiones nucleares, y todos los resultados, el hombre o los hombres en esa oportunidad blasfeman el nombre de Dios y no se arrepienten, porque ellos debieran decir, Señor, me arrepiento, pero como ya pasó el tiempo, en el Apocalipsis está registrado ya lo que ellos van a hacer, no se arrepienten, no se arrepintieron con el gran llamado del Espíritu Santo antes que se acabe el tiempo de gracia, menos cuando se acabe el tiempo de gracia. Dejamos allí para la problemática que quedó para algunos en el tema anterior. Bueno, vamos ahora a la sexta plaga, que ya dijimos tiene tantas connotaciones que para el estudioso, para aquellos curiosos o aquellos que les encanta la investigación y la profundización, les va a atraer. Y para otros a lo mejor los aburre, razón por la cual si alguien se aburre, les pido que descansen en la sexta plaga y si quieren escuchan después la grabación y si no, que descansen. Estamos viendo la séptima plaga, perdón, un diagrama de las 7 plagas. Por favor, vamos, pido que se ponga el, la lámina con las 7 plagas. Ustedes se acuerdan, se acaba el tiempo de gracia. Vimos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la 5. Son plagas físicas, son plagas terribles que en algún momento la vamos a considerar un poquito más. Pero la sexta es una plaga espiritual, muy espiritual, y un trabajo maravilloso de Satanás para unir a los gentiles. Y la séptima plaga son también castigos físicos, que ya va a ser la parte última de lo que vamos a ver, que abruptamente termina la séptima plaga y al poco tiempo viene Cristo ya. La sexta plaga. Repasamos los versículos 12 al 16 del capítulo 16. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, y a ver si leemos bien, que hacen señales para ir a los reyes de la tierra, de toda la tierra, y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Inmediatamente, en el versículo 15, notamos algo extraño. En contrapartida de todas estas cosas que están haciendo los 3 espíritus inmundos, de ir a todos los reyes de la tierra y unirlos con ellos para que haya una gran batalla. Y acá dice inmediatamente, versículo 15, cambia el tema, Cristo habla. He aquí yo vengo como ladrón. No está hablando un ángel, está hablando Cristo. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y el versículo 16 cambia diciendo ahora que esos demonios y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
Lo que quiere decir que en determinado momento, en este estudio que es tan profundo, que va a ser bastante largo, que van a tener que tener bastante paciencia, tenemos que ver todas estas connotaciones que Cristo está hablando acá, y en el versículo 16, en el versículo 15 habla Cristo, yo vengo como ladrón, no nos confundamos, ¿qué quiere decir? Van a haber otras venidas de Cristo que van a ser falsas. Y entonces acá lo vamos a ver al Cristo verdadero. Después que el dragón una a toda la humanidad occidental y oriental bajo el poder de la bestia, y se cumpla lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 7, que la bestia dominará el mundo, a toda la tierra la devorará, la hollará y la pisoteará. Será en la parte final, cuando el hijo de perdición, que nosotros lo leemos en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, pelee contra Cristo, que dice que el Espíritu de Cristo, la gloria, el resplandor de Cristo lo fulminará a ese hijo de perdición destacado que habrá unido a toda la humanidad contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios. La ira del dragón por primera vez se materializa con toda una humanidad unida en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y el sábado de Dios. Y entonces aparecerá Cristo en las nubes de los cielos, con gloria y majestad, y lo aniquilará el mundo, y llevará a sus hijos, primero los levantará a sus hijos en las nubes donde Él está, y caerá fuego del cielo y lo consumirá al planeta y a todos los seres humanos y a todas las obras que estén en la tierra, y retorna a Cristo con su salvo y comienza el período milenial. El sábado, el reposo milenial después de 6.000 años de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de muerte y de trabajo, se termina con la venida de Cristo y entramos al séptimo milenio sabático en los cielos. Bien, el tema es que esto tiene muchas connotaciones, la sexta plaga, y no vamos a perder nada de lo que se dice acá. Vamos a retroceder entonces en nuestra Biblia, por así decir, al versículo 12. Y el sexto ángel, cuando inicia la sexta plaga, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y hemos tirado una interpretación que ha corrido durante mucho tiempo y también por algunos pioneros nuestros y también en mis tiempos, cuando yo era adolescente y escuchaba a varios predicar, dirigentes, pastores, o libros, literatura. Y yo he tirado la interpretación que corría en ese tiempo, que podría ser, porque esto está el futuro, nadie tiene la última palabra para decir esto es así. Bueno, la comparación de texto va a decir si es así o no, y el tiempo lo dirá. Cuando leemos y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de él se secó, ¿qué tenemos que hacer? ¿Seguir leyendo? No, hermanos, tenemos que comenzar a desmenuzar las palabras. Debemos masticarlas a las palabras que vemos allí. ¿Qué leemos ahí? Río Éufrates, y leemos que el agua del río Éufrates se secó. Y hablar del río Éufrates, que es una zona del oriente, donde hay guerras, y en este momento hay guerras, o en determinado momento, y se hablaba mucho del río Éufrates, y algunos ya están diciendo que el río Éufrates se ha secado y ya están tomando los versículos, el versículo, mejor dicho, y no tiene nada que ver, porque las plagas están al futuro. ¿Qué tiene que ver con el secamiento y el secamiento del río literal? Y algunos ya sensacionalistas dicen que se han encontrado cosas extrañas en la tierra seca que afloran, pero nada que ver. ¿Qué dice el texto? Que el ángel a futuro, cuando se acabe la gracia ya y caigan las plagas, después de la conversión de todas las almas señaladas por Dios,
se seca el río Éufrates. Éufrates es símbolo de la parte oriental del mundo. Por eso es que termina el versículo diciendo para que se prepare el camino de los reyes, plural, que pueden ser dos o que pueden ser millones, y no lo está diciendo. Del oriente, pero sí explica que es del oriente. Pero nos detenemos a ver la palabra río y agua. Entonces, la comparación de texto, como el Apocalipsis está lleno de símbolos, tenemos que ver qué es agua. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en Isaías capítulo 17 y el versículo 12. ¿Qué quiere decir agua en los símbolos del Apocalipsis que están repetidos? Y en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, y explicado en el libro de Ezequiel, y explicado en Isaías, y explicado en el mismo Apocalipsis. Qué cosa curiosa. En el capítulo 7 del libro de Daniel se nos manifiesta la problemática de mar y agua, explicado en el libro de Isaías y también en el libro de Jeremías. Y también en el mismo libro del Apocalipsis, para que no suene a inventos de hombre. ¿Qué dice Isaías 17:12? Hay multitud de muchos pueblos. Vamos masticando las palabras, las vamos masticando a las palabras. Multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de la mar. Y murmullo, y vayan a ver todo lo que significa murmullo en una multitud de millones, murmullo que puede escuchar uno, que pueden escuchar muchos, murmullo de naciones, o ver los murmullos de las naciones a través de los medios. Antes no había tecnología, ahora con el celular, o con la computadora, o con lo que fuese. Podemos ver los murmullos de mucha gente que pregunta, que dice, que protesta, que camina, que anda, que se mueve. Murmullo de naciones hará alboroto como murmurio de muchas aguas o ruido de muchas aguas. O sea que los pueblos y las naciones en sus movimientos diferentes están simbolizados por mar y por agua. Entonces, cuando se dice que el río Éufrates, el agua del río Éufrates se secó, significa simbólicamente que el mundo, 8.000 millones de habitantes, más o menos, casi llegando a los 8.000 millones de habitantes, están desesperadas. Las naciones en ese momento de la caída de la sexta plaga van a estar desesperadas, desfalleciendo. Y vamos a ver en la Biblia, pero antes de eso, veamos en Daniel capítulo 7, versículos 2 al 3. Daniel capítulo 7, versículos 2 al 3. Y habló Daniel y dijo, tuvo una visión muy importante. Veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Si nosotros leemos así nomás de corrido, no entendemos nada. Pero lo que ve Daniel y lo que tenemos nosotros que estudiar, y Daniel lo entendió, porque le preguntaba al ángel y el ángel le respondió, no ningún pastor, ni anciano, ni teólogo. Él vio que los cuatro vientos del cielo, norte, sur, este y oeste, todavía está poniendo la palabra, mejor dicho, está poniendo la palabra. Combatían, que puede ser singular o que puede ser plural porque eran muchas naciones. ¿Y cuáles eran las naciones o los imperios que combatían? Y bueno, el ángel explicó después las cuatro bestias, el león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa. Y el ángel Gabriel le explicó al profeta Daniel, esto van a ser cuatro reyes o reinados en el original hebreo, o imperios, que se levantarán en la tierra en medio de la guerra, porque el mundo de ese entonces estaba combatiendo
en el norte, en el sur, en el este y en el oeste del mundo antiguo. Guerras mundiales que por causas de la guerra surgían del mar muchedumbre de naciones, pueblos, tribus, lenguas, movimientos. Surgían cuatro imperios y él lo veía surgir del mar. ¿Por qué? Por causa de los vientos. Y entonces la comparación de texto también, vientos significan guerras, para que alguna vez cuando vayamos a Apocalipsis, al capítulo 7, y veamos que los cuatro vientos, que los ángeles estaban por soltar los cuatro vientos, quiere decir guerra del norte, del sur, del este y del oeste, estaban por soltarla para destruirlo al planeta, viene un ángel y dice, ya lo vamos a leer, no suelten los vientos. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Pero sigamos viendo. Entonces los vientos significan guerra, norte, sur, este y oeste, los cuatro vientos, pero dice cuatro bestias, como consecuencia del combate o de los combates, surgían cuatro reinos, que ya sabemos que dice el versículo, por ejemplo, 3 y cuatro bestias, cuatro reyes, explicado por el ángel, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Y que fue Babilonia, los medos y persas, Grecia y Roma. Entonces, cuando leemos río y agua, que el capítulo 7, 2 y 3 nos lleva a preguntarnos el libro de Jeremías y el libro mismo de Isaías, dice que quiere decir vientos, y el mismo libro de Apocalipsis dice que quiere decir viento, vientos, y que quiere decir mar o agua o río. Y ahora noten ustedes que en Apocalipsis 17, versículo 15, está otra vez explicado el símbolo agua. Nosotros hemos comenzado estudiando Apocalipsis capítulo 16, versículo, cuando se habla del agua, versículo 12. 12. Ya habíamos visto que el ángel tiró su plaga, su copa, sobre el río Éufrates, para que el agua del río se seque. Éufrates, sinónimo del mundo oriental, y la gente del mundo oriental se tiene que secar. Veamos entonces Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15. Oh, qué casualidad, lo mismo que dice Isaías, que el mar significa, o agua significa naciones, pueblos, tribus, lenguas. Y dice acá, y él me dice, el ángel le dice a Juan, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Cuando repasemos Apocalipsis 17, las partes que no hemos estudiado, pero lo vamos a completar lo mismo al Apocalipsis 17, ahí se ve a la gran ramera, que la bestia tenía dominio sobre toda la mar. Y entonces, vean, ahí se habla del agua, que la bestia, la ramera, estaba sentada, dice, sobre el agua, nada más me dice. Pero cuando termina el capítulo 17 prácticamente, el ángel, no un doctor en teología, ¿qué dicen? Las aguas que has visto, donde las rameras se sientan. Es símbolo, quiere decir, está simbolizando a pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. Pero por favor, no nos basta lo que leemos en el libro de Daniel, en el libro de Isaías, que acabamos de ver en el libro de Isaías, y ahora vemos en el mismo libro del Apocalipsis que las aguas representan naciones, pueblos, tribu y lengua. Volvamos al versículo 2 entonces, del derramamiento de la plaga sobre el río Éufrates, símbolo del mundo oriental, y dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, naciones, pueblos, tribu y lengua, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y entonces ya más clarito que hablando del río, del agua, del Éufrates, está hablando de los reyes orientales, de gente, de naciones, de pueblos, de tribus, y de lo que fuese
de los orientales, no de los occidentales. Esa plaga cae en forma especial primeramente sobre los orientales. ¿Por qué? Río, agua, pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. Está representando a las naciones orientales. Entonces nos hacemos una pregunta, o si yo les pregunto a ustedes, ¿saben ustedes cuántos habitantes de los 8.000 millones de habitantes, me están escuchando bien? De los 8.000 millones de habitantes, ¿cuántos pertenecen a lo que se llama mundo oriental? ¿Tienen un número ustedes por allí? Hermanos, el 70% prácticamente de la población mundial, el 70% de la población del planeta son orientales. Y el 30, por no decir 31 si queremos fijarnos en los numeritos, pero redondeando, 30 contra 70. El 30% son occidentales, considerados cristianos, y los judíos también metidos dentro del cristianismo, pero sobre todo, porque son poquitos los judíos. El 30% de la humanidad es cristiana. Ahora la gran pregunta, ¿y qué tiene que hacer el mundo oriental, que es la mayoría, pero la mayoría islamitas, budistas, hinduistas y otras sectas más, qué tiene que ver o qué hacer con todos los problemas o la problemática del mundo cristiano? El mundo cristiano, que los católicos romanos, que la profecía de que el Papa, el hijo de perdición, va a gobernar al mundo, a todas las naciones, pueblos, tribu y lengua, y que la gran ramera está sentada sobre todas las naciones, pueblos, tribu y lengua, pero tiene que ser del mundo cristiano, de un poquitín, del 30%, del 70% no. Pero si a los orientales ni les interesa la problemática teológica del mundo cristiano. Pero puede ser eso que así quiera Dios, gente que se ha separado de Dios también, con el último gran llamado, tomaron postura aunque no la hayan tomado, porque cuando se acabe el tiempo de gracia, después del llamado de Dios, los orientales mirarán, escucharán el llamado, pero no les va a interesar ni se van a convertir más allá que aquello señalado por Dios. Porque, oh, qué casualidad, cuando venga la lluvia tardía, el Espíritu de Dios se va a encontrar con un mundo cristiano dentro de Occidente, tremendo, pero muchos de ellos, sin saber números, escucharán el mensaje de Cristo y el Señor Jesús con la lluvia tardía juntará a su pueblo. Pero de los orientales habrán muchos gentiles que también escucharán y se convertirán al pueblo de Dios, que Cristo dijo, tengo ovejas que no son de este redil, aquella me conviene traer, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Allí se acaba el tiempo de gracia. Y comienzan a caer las plagas, las catástrofes y la tercera guerra mundial. Y comienzan a haber tantas desgracias que toda la humanidad tiembla y también los orientales, el 70% desesperados, sin entender, pero en guerra. Van a estar en plena guerra, Oriente con Occidente. En la tercera guerra mundial, Oriente con Occidente están en pugna, aunque hayan naciones que no se metan, y ya sea de Occidente en Sudamérica, y en Oriente muchas naciones del Asia o donde quiera que fuese que no se metan, pero ya vamos a estudiar en alguna oportunidad, a causa de la sexta plaga, la tercera guerra mundial, a ver si es un invento o son frases que me está brotando a mí para hablarle a ustedes de la tercera guerra y que la tercera guerra y que la tercera guerra no. Yo les voy a probar con la Biblia y con el espíritu de profecía que la tercera guerra es una realidad, la tercera guerra mundial, ¿no? La tercera guerra mundial, con la Biblia y con el espíritu de profecía, es una realidad porque se acaba el tiempo de gracia. Y entonces, sigamos viendo
que el 70% de 8.000 millones de habitantes, ¿se dan ustedes una idea de cuánta gente son? Y ellos tienen que tomar o ser copartícipe de su rechazo a la misericordia salvífica de Dios a través del Cristo. Nosotros no podemos decir del Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, pero para esa gente que el Cristo le es ajeno y hasta se llenan de ira y se molestan y lo critican y cuántas cosas más. El 70% de la humanidad tienen que tomar partida en todos estos asuntos que están ocurriendo en la Tierra, y mientras las catástrofes y las plagas y la Tercera Guerra Mundial estén en medio de la humanidad, los orientales que no tienen explicación bíblica, no tienen profecías certeras, y peor lo que no conocen las profecías, no van a saber por qué pasa esto, ni esto, otro, pero los que conocen a Dios y a su palabra van a tener todo tipo de instrucciones y conocimiento de lo que está pasando y qué va a pasar después y qué va a pasar después, y vamos a estar gozosos. Y hay textos bíblicos que muestran del gozo que va a haber en los cristianos en medio de todas esas cosas que estén ocurriendo, mientras que para los demás va a ser terrible. 8.000 millones de habitantes de contados, descontados, los que se conviertan a Dios. Y esa gente se va a encontrar, vamos a leer, mejor dicho, yo les voy a leer, que dice que cuando Cristo, con el Espíritu Santo, con mucha potencia, junte a su pueblo, a sus ovejas de todo el mundo, entonces se acabará el tiempo de gracia y caerán en las 7 plagas de la ira de Dios sobre la tierra, y ocurrirán calamidades y catástrofes de todo tipo en el planeta. ¿Y cómo estará la humanidad que rechazó el mensaje de los 3 ángeles, ya sean evangélicos, católicos u orientales? ¿Cómo estarán? Bueno, vamos a repasar, pero tiene que ver en la comparación de textos, y no lo podemos dejar estos textos de Isaías capítulo 24. Busquemos Isaías capítulo 24 y vamos a leer desde el versículo 3. Del todo será vaciada la tierra cuando se acabe el tiempo de gracia y venga la Tercera Guerra Mundial, las plagas, las catástrofes. Del todo será vaciada la tierra y enteramente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Altos pueblos de la tierra significa las grandes naciones destacadas. No vamos a hablar de las naciones que son insignificantes por estar poblada por poca gente y su mundo, ya sea político o económico, no son significativos. Pero las grandes naciones van a estar sufriendo también. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes de la naturaleza, y hoy día están sufriendo la destrucción de la capa de ozono y el calentamiento global que producen todas estas cosas que estamos viendo. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, los hombres están corrompidos, falsearon el derecho. ¿Por qué falsearon el derecho o la justicia? Y porque rompieron, dice, el pacto sempiterno. La palabra sempiterno significa que el pacto, los 10 mandamientos, están en vigencia por la eternidad. Y si en alguna oportunidad, ya terminando todo el tema, ustedes están interesados, yo les voy a demostrar con la Biblia que los 10 mandamientos son sempiterno. O sea, en el Sinaí solamente se lo escribió, pero nace de Dios por la eternidad sin fin. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver el honra a tu padre y a tu madre si los ángeles no han tenido padre ni madre? ¿Y qué tiene que ver el mandamiento no adulterarás si los ángeles no tenían mujeres para adulterar? Y, hermanos, cuando ustedes vean ese estudio se van a dar cuenta, y si hay alguna evangelista que yo los escuché, llegan a criticar, se van a dar cuenta que es el pacto sempiterno. Sempiterno, no porque se lo haya escrito en el Sinaí, comenzó en el Sinaí. Los 10 mandamientos son hechos desde
Desde que Dios tuvo a sus hijos, estaba ya el conocimiento del decálogo. Ya lo vamos a ver. Pero bien, rompieron el pacto sempiterno y entonces Dios castiga a la gente corrupta. Y la tierra, habíamos visto, porque rompieron, dice, el pacto sempiterno. El versículo 6, por esta causa, porque rompieron el pacto sempiterno, porque desobedecieron las leyes de la naturaleza con explosiones nucleares, con ensayos de explosiones nucleares, hoy está surgiendo en el hemisferio norte, más que nunca, las catástrofes que no vemos tanto en el hemisferio sur, porque allí se probaron tantas explosiones nucleares que han roto ellos la capa de ozono y lo van a ver acá. Le voy a mostrar que en el libro de Isaías se habla de la capa de ozono destruida y una de las razones por la maldición que hay en la tierra. Entonces dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. Va a haber una mortandad tan grande cuando se acabe la misericordia protectora de Dios que sigue moviéndose en estos momentos a pesar de la corrupción del mundo. Entonces serán consumidos los habitantes de la tierra y se disminuirán los hombres. Ahora noten el versículo 8. En aquel entonces, profetiza Isaías, cesó el regocijo de los panderos, hablando de los músicos, de la alegría con la música, acabóse el estruendo de los que se alegran, paró la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la bebida será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad de la vanidad, toda casa se ha cerrado. ¿Se acuerdan ustedes de la pandemia? Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie, para ver tanta radioactividad que muchos van a estar encerrados. Y ya vamos a hablar de la radioactividad, no porque esté escrito en la Biblia, pero porque estarán todos encerrados. Es el consejo que se le está dando a toda la gente con las explosiones nucleares que vendrán, que entre las cosas tendrán que estar encerrados en sus casas, con una serie de instrucciones de cómo deben comportarse mientras estén encerrados. Y ya el profeta Isaías lo dijo 738 años antes de Cristo. Y entonces dice, paró la alegría del arpa, no beberán vino con cantar, la bebida será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad de la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie, voces sobre el vino en las plazas, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, en la ciudad quedó soledad y con asolamiento fue herida la puerta. Versículo 13, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como aceituno sacudido, como rebuscos, acabada la vendimia, que quiere decir que cuando se mueve la planta de aceituna, caen todas las aceitunas y algunas aceitunas quedan en la planta, es lo que va a pasar con la humanidad. Va a morir muchísima gente y está diciendo, no sé si exagerada la nota, que quedarán como aceitunas rebuscadas en una planta los que viven. Pero les voy a leer en Isaías 24, busquen versículos 14 y 15, el remanente, en medio de ese tiempo, ¿no?, con tanta mortandad y plaga, catástrofes, explosiones nucleares, el remanente, el pueblo de Dios, eleva su voz y grita de alegría. Qué contraste, ¿no? Una antítesis. El remanente eleva su voz y grita de alegría. Desde el occidente aclama la majestad del Señor. O sea, la mayoría de los hijos de Dios estarán en occidente. Pero desde occidente se predicó el mensaje de los tres ángeles con la potencia del Espíritu. Y hoy día los que lo aceptaron están llenos de alegría
y gritan desde el occidente al oriente, confundido y perdido. Por eso glorifiquen al Señor en el oriente, el nombre del Señor, Dios de Israel, en las costas del mar, que significa naciones, pueblo, tribu y lengua. Desde el occidente claman la mayoría de los convertidos, estamos hablando de los convertidos, porque en Oriente también van a haber convertidos, pero desde Occidente gritan con alegría y les dicen que glorifiquen al Señor en el Oriente en el nombre del Señor. ¿Pero por qué? Ahora vamos a ir a Isaías 24, versículos 17 y 18. ¿Cómo estará la tierra? Terror y fosa y lazo sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huirá de la voz del terror caerá en el pozo, y el que saliere de en medio del pozo será preso por el lazo. Ahora noten, porque de lo alto se abrieron ventanas y temblarán los fundamentos de la tierra. Esa ventana que habla Isaías, y que hay muchos estudiosos que opinan lo mismo, esas ventanas que se abren en los cielos es la capa de ozono que la hizo temblar o que hizo temblar al fundamento de la tierra con mayores terremotos, catástrofes, inundaciones, tsunamis, más todas las cosas que vamos a ver en el futuro cuando se acabe el tiempo de gracia. Vamos a volver ahora. Vamos a continuar entonces con la sexta plaga. Ya tenemos una idea de todo lo que le pasa a la humanidad. Bueno, eso que le pasa a la humanidad, vamos a leer en Daniel capítulo 12, ¿qué les produce? Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. El versículo 2 como post, el versículo 1, centro de lo que vamos a decir. Y en aquel tiempo, en ese tiempo que estamos estudiando ahora, versículos anteriores están hablando de la Tercera Guerra Mundial y de qué nación va a pelear y qué nación va a ganar y qué nación va a perder. No lo podemos estudiar ahora porque el tema es larguísimo. Pero en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. En ese tiempo Jesús deja de abogar por la raza humana, sale del santuario, es cuando se inunda el santuario de la gloria, del resplandor de Dios, de humo, etcétera, etcétera, y todos salen hasta que se derraman las plagas. En aquel tiempo ya no está Miguel intercediendo por la humanidad, por eso pasan todas estas cosas. El gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, y escuchen bien, y no se olviden, que esto que estoy comentando de todas las cosas que van a ocurrir es porque Jesús ya no aboga más por la raza humana porque los rechazaron. Y sí está dándoles felicidad a los hijos de Dios que están convertidos, que gritan de alegría en medio de la catástrofe. Y entonces notan que será un tiempo de angustia. ¿Cómo va a ser ese tiempo de angustia? Cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Terrible. Nunca habrá una angustia tan grande en el planeta como esa, cuando estén cayendo las plagas, la tercera guerra, las explosiones nucleares, las catástrofes de todo tipo. Y entonces dice, más en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Somos pueblo de Dios, bueno, estamos libertados o liberados, todos los que se hallaren escritos en el libro de la vida. Y el postre, y que muchos de los que duermen, versículo 2, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, pero los malos muertos para vergüenza y confusión perpetua, ya en los albores del fin. Y ahora veamos lo que dice Jesús, repasemos en San Mateo 24, versículos 21 y 22. Porque habrá entonces, versículo 21 y 22, porque habrá entonces grande aflicción, lo mismo que decía Daniel, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. La angustia más grande que haya sufrido la humanidad en los 6.000 años de su historia.
una angustia indescriptible. Y Cristo lo dice. Acabamos de estudiar el por qué, si nos imaginamos con todas las cosas que sucederán. Y como van a ocurrir tantas cosas destructivas, fíjense lo que dice Cristo. En ese momento de la angustia suprema, versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, que los mismos escogidos, viviendo en un planeta tan convulsionado, el mismo Jesús está diciendo, si yo me demoro, los escogidos van a morir. Ya ver, el Señor tiene que hacer un milagro para que no muramos en medio de tantas catástrofes. Pero dice que vendrá una angustia tan grande por las cosas que ocurrirán en el planeta y que ninguna carne, ni la carne de un pajarito, ni de un ratón, ni de una cucaracha, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa de los escogidos, yo me voy a apresurar a volver a la tierra, a transformar a mis hijos y a resucitar a los muertos transformados y llevarlos al cielo. Ese periodo de sufrimiento, según se cree, es de un día profético y que el mismo libro de Isaías dice día y dice a la vez, lo traduce año. Si será. Ahora yo les leo, les repaso una cita del Espíritu de Profecía, les voy a leer yo, ustedes lo tienen en el estudio anterior. Una cita del Espíritu de Profecía para algunos que pueden estar confusos con las cosas que yo explico, pero la hermana White dice, en Primero Escrito, página 85, el comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces porque se nos habla de esta angustia que estamos viviendo ahora, a donde estamos en tinieblas teológicas, y uno cree de una manera y otro de otra, y no sabe el momento y el tiempo que está pisando. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo, precisamente antes que caigan las plagas. Y entonces, ese periodo corto antes que caigan las plagas es porque Cristo dice está todavía en el santuario. Cristo está todavía en el santuario. Tiene que venir la lluvia tardía y noten qué dice acá. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, ¿cómo? Por la lluvia tardía, porque ahora no hacemos nada. Vendrá aflicción sobre la tierra y naciones se airarán, y la vemos a la nación airada, Rusia peleando contra Ucrania, los problemas de Israel, de una nación con otra nación. Las naciones estarán airadas en este periodo cortito de una angustia previa. Pero cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque. Leen ustedes, ven en los videos a través de YouTube, ven los informativos, los medios, que se quiere desatar la Tercera Guerra Mundial y que en Apocalipsis 7 dice, no suelten los vientos, le dice un ángel poderoso de la zona del oriente, ¿no? Viene un ángel poderoso y le dice a los cuatro ángeles, no suelten los vientos. Hasta que señalemos los siervos de nuestro Dios, Cristo está en el santuario, estamos bajo la gracia, y noten lo que dice la hermana White. En este tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Más claro no puede estar. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, para darle poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas sean derramadas. Más claro, no puede estar, hermanos. Y entonces, noten lo que dice Jesús en Lucas capítulo 21, versículos 24 y 25. Se va hacia atrás Jesús
Caerán a filo de espada, está hablando de los judíos del año 70, en la profecía de Lucas, que es el que explica bien el cumplimiento en orden cronológico, que no lo hizo Mateo. Y Lucas explica que él lo puso en orden cronológico. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y ahora dice que Jerusalén será pisoteada, hollada por la gente, y así fue. Fue destruido Jerusalén en manos del general Tito, y después de la destrucción de Jerusalén, los judíos huyeron y se desparramaron por todo el planeta. Y Jerusalén, destruida, será pisoteada por la gente, y allá quedaron, digamos, por así decir, ya los judíos poblando el planeta. Allá a lo lejos, en Israel, estaba la ciudad de Jerusalén destruida, abandonada y también usurpada por los gentiles. ¿Y qué gentiles? Los más odiosos de los judíos, los árabes. Y Jerusalén será hollada de la gente, pero no siempre. Jesús profetizó que Jerusalén estaría destruida, pisoteada, hasta que los tiempos de la gente sean cumplidos. Estaba profetizado. Ustedes saben que después de la destrucción de Jerusalén vino la famosa diáspora, donde todos los judíos quedaron dispersos y sin patria. Pero Jesús dijo, hasta que se cumplan los tiempos que Dios le ha dado a los gentiles para que pisoteen Jerusalén. En el año 1948, las Naciones Unidas determinaron, les vamos a devolver a los israelitas un pedacito de su tierra, que son la tierra que hoy día viven los israelitas en su nación. Pero Jerusalén seguía pisoteada por los árabes. Entonces, en la guerra de los 6 días, salieron los ejércitos de Israel y en 6 días vencieron a los egipcios y vencieron a los sirios en esa guerra y recuperaron su querida Jerusalén desde el año 1967. Y pasada una generación, casi 50 años, que se calcula la generación bíblica que era del jubileo, Trump determina que Jerusalén sería, ya hace rato que estaba Jerusalén en manos de los judíos, desde el año 1948 no, en la guerra de los 6 días en el año 1967 recuperan Jerusalén y se cumple el versículo, hasta que los tiempos de la gente sean cumplidos. En la guerra de los 6 días ellos recuperan, en 1948 parte de su tierra, en el año 1967 la Jerusalén, pero la capital seguía siendo Tel Aviv. En el año, después de una generación, por allí del 2018, Trump determina que Jerusalén sería la capital de Israel y nunca más Tel Aviv. Recibió la protesta de muchas naciones, pero las naciones no tienen injerencia ni poder frente a Norteamérica y hoy día Jerusalén es la capital de Israel. Cumplida esta profecía del versículo 24. Y entonces, a partir de esta generación, 1918-1919, estamos en el año 2024, lleno de catástrofes confusas y acontecimientos y guerras detenidas. No viene la Tercera Guerra Mundial y en medio de estos eventos tiene que venir primero la lluvia tardía. Pero el Señor Jesús dice que a la humanidad les va a venir, y dice entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. ¿Y qué va a pasar en la gente? Y en la tierra, angustia de gente por la confusión del sonido de la mar y de las ondas. Pero antes que venga esto, noten lo que dice ya para terminar y lo voy a dejar pensando para la próxima clase, si Dios quiere, y vivimos. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre, Joel capítulo 2, versículo 28 al 31. Será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y lo que dice el hermano White, que en medio de la angustia previa, antes de que se acabe el tiempo de gracia y antes que caigan las plagas, viene el refrigerio. ¿Qué quiere decir refrigerio? Nos va a dar tanta alegría y felicidad a los cristianos cuando venga la lluvia tardía,
que se va a terminar esta confusión, estas discusiones teológicas, interpretativas y quizás iras o broncas uno contra otro, y aún evangélicos que creen de una manera. Tiene el Espíritu Santo y es un refrigerio para la humanidad. Antes que se acabe el tiempo de gracia y venga la gran angustia donde ya no hay más salvación. Será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán verdaderos profetas seremos. Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuándo? Y daré prodigios, lo mismo que está diciendo en Lucas Jesús, ¿no? Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, las explosiones nucleares. Y el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Y qué dijo Jesús en Lucas 21, 25? Entonces habrá señal en el sol. Lucas 21, 25, entonces habrá señal en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de gente por la confusión del sonido de la mar y de las ondas. Entonces vamos a dejar para la próxima charla, para explicar un poquito estos detalles que dijo Jesús. Habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de gente por la confusión del sonido. ¿Qué querrá decir confusión? Del sonido de la mar y de las ondas. Mi versión dice ondas, otra versión dice olas, y nos vamos a detener en esas palabritas, y cuando estemos leyendo esas palabritas, hermano, ustedes moverán el celular así, con esas palabritas, moverán y mirarán su celular o sus computadoras con esas palabritas. Y entonces vamos a ver la angustia y qué produce la angustia por esa confusión del sonido de las ondas de la mar. Lo vamos a dejar para la próxima charla, si Dios quiere. Muchas gracias por la atención.